Hola a todos, una vez más les saludamos desde MDA. En esta ocasión trataremos el teorema del sándwich para funciones de varias variables y daremos algunos ejemplos resueltos. Aprenderemos dos versiones del teorema del sándwich y a usar cada una de estas versiones para demostrar la existencia de límites de funciones de varias variables. Como prerequisitos para esta clase recomendamos tener conocimientos sobre inecuaciones y desigualdades y también la norma en R2 y el valor absoluto. Y finalmente conocer un poco de la definición de límites de funciones de varias variables, en particular de las funciones de dos variables. Recordamos que la norma euclidia en Rn viene dada por esta norma, la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 cuadrado y así sucesivamente hasta xn cuadrado. Como casos particulares tenemos las normas euclídeas en R, que corresponde al valor absoluto de x y es la raíz cuadrada de x cuadrado. La norma euclídea en R2 es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y en R3 la norma euclídea de x y z es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Recordamos además la definición de límite de una función de dos variables, sea f una función definida en el conjunto abierto U y el punto AB en U o en la frontera de U. Diremos que el límite de f cuando xy tiende a b es L, y lo denotamos de esta manera: el límite de f de xy cuando xy tiende a AB es igual a L. Si dado cualquier epsilon positivo existe un delta positivo, tal que cada vez que se cumple esta doble desigualdad, se cumple esta desigualdad. Notemos que esta doble desigualdad lo que dice, debido a que la norma en R2 viene dada de esta forma que está aquí en azul, es que XY pertenece al disco centrado en AB y radio delta dentro de ese disco, no en el borde y tampoco es el centro, ¿ok? Y acá esta desigualdad dice que f de XY pertenece al intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Para ver con mayor claridad lo que significa este límite en términos geométricos, recomendamos ver el video que subimos con respecto a este tema. Vemos ahora la primera versión del teorema del sándwich. El teorema del sándwich es también conocido como teorema del emparedado y más formalmente como teorema del encaje. Esta primera versión establece lo siguiente: sea f y g un par de funciones definidas en un conjunto abierto U de R2 y además g de xy es no negativa en U. Sea AB un punto de U o de su frontera y L un número real tal que se cumple esta desigualdad. El módulo de f de xy menos L es menor o igual que g de xy para todo xy en una vecindad de AB. Si el límite cuando xy tiende a AB de g de xy es igual a 0, resulta que el límite de f de xy cuando xy tiende a AB es igual a L. Geométricamente lo que esto significa es lo siguiente. Debido a que el límite de g de xy cuando xy tiende a AB es igual a 0, dado un epsilon positivo, es decir, dado un intervalo centrado en 0 y de radio epsilon, el intervalo menos epsilon epsilon, existe un delta positivo y por lo tanto existe este disco centrado en AB y de radio delta, tal que si yo tomo cualquier punto xy dentro de este disco, que no, el punto xy no puede ser el centro, su imagen g de xy está dentro de este intervalo menos epsilon epsilon y por lo tanto menos g de xy también está dentro de este intervalo porque es la reflexión con respecto al origen de g de xy. Al sumar L a cada uno de estos valores obtenemos esta otra situación. L menos epsilon es menor que L menos G, este a su vez menor que L es menor que L más G de X y este es menor que L más epsilon. Es decir, todos estos puntos están dentro de L menos epsilon, L más epsilon en este orden y además f de XY va a estar dentro de L menos G, L más G porque se cumple esta desigualdad. Y eso significa entonces que f de xy pertenece al intervalo L menos epsilon, L más epsilon, y eso para todo epsilon positivo, por lo tanto este límite es igual a L. Como primer ejemplo consideremos esta función f de xy igual a y al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado. Calculemos el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función. Para ello, primero notemos que cuando nos acercamos al origen por la recta y igual a 0, resulta que el límite en dos variables se transforma en este.
el límite cuando x0 tiende a 0, 0 de f de x0, y esto es el límite cuando x tiende a 0 de 0 al cubo sobre x cuadrado más 0 cuadrado. Aquí estamos sustituyendo en esta expresión y por 0. Esto es 0, el límite de 0, porque arriba es 0 y abajo es x cuadrado. Y como x no es 0, sino que tiende a 0, esto no es una indeterminación. Es 0 sobre x cuadrado, que resulta ser 0 como límite. Esto significa que si acaso este límite en dos variables existe, el candidato al límite es L igual a 0. Es decir, que si ese límite existe, tiene que ser 0. Acotemos ahora la expresión módulo de f de xy menos L, es decir, esta expresión que está acá. Eso se transforma en el módulo de y al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado, y esto a su vez es el módulo de y por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Como y cuadrado es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, entonces cuando pasamos a dividir esta expresión al lado izquierdo, resulta que y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Esto, al ser multiplicado por módulo de y en ambos lados, la desigualdad se preserva porque estamos multiplicando por un número no negativo, y resulta esta otra expresión, módulo de y por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que módulo de y. Es decir, esto que está aquí arriba es menor o igual que módulo de y. Y por lo tanto, el módulo de f de xy menos L es menor o igual que el módulo de y, que representa a nuestra función g de xy en el teorema del Sandwich. Como además el límite de esta función es igual a 0, resulta, gracias al teorema del Sandwich, que el límite de f de xy es igual a L. ¿Cuál L? En este caso, 0. Hemos mostrado, usando esta primera versión del teorema del sándwich, que el límite de esta función cuando xy tiende a 0, 0 es igual a 0. Vemos ahora cuáles son los pasos para usar esta primera versión del teorema del sándwich. El primer paso es calcular un candidato al límite L. Eso fue lo que hicimos acá cuando consideramos un camino por el cual acercarnos al origen. Después, acotar por arriba la expresión módulo de f de xy menos L. Es decir, obtener una expresión de esta forma, siendo g una función no negativa. Como tercer paso, verificar que este límite de g de esta función que hemos conseguido acá como cota superior es igual a 0 cuando xy tiende a b. Y finalmente, usar la primera versión que hemos enunciado para el teorema del sándwich para concluir que este límite de f es igual a l. Veamos ahora una segunda versión del teorema del sándwich. Consideremos f, g y h funciones de R2 en R definidas en el conjunto abierto U de R2, y sea AB un punto de U o su frontera tal que esta doble desigualdad se cumple para todo xy en una vecindad de AB. Si es que el límite de g y el límite de h cuando xy tiende a b es igual a L, entonces el límite de f también tiene que ser L. Para ver un ejemplo, consideremos esta función f de xy igual a x por seno de x sobre x cuadrado más y cuadrado si xy no es el origen, y 0 si xy es el origen. Calculemos el límite de f de xy cuando xy tiende al origen. Primero, notemos que como el seno de un ángulo es siempre mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1, eso implica que el seno de x sobre x cuadrado más y cuadrado va a estar entre menos 1 y 1, porque aquí estamos considerando este valor como nuestro ángulo θ. Por lo tanto, cuando multiplicamos esto por x, resulta esta doble desigualdad, tanto si x es positivo como si x es negativo. En realidad, eso no va a cambiar nada, porque cuando x es positivo, esta desigualdad se preserva, pero cuando x es negativo cambia, y entonces uno puede escribir algo similar a esto. Como este límite de g y el límite de h, esta sería mi g y esta sería mi h, valen 0 cuando xy tiende a 0, 0, resulta que el límite de la f, que es la que está aquí en el medio, tiene que ser 0, debido al teorema del sándwich en su segunda versión. Los pasos para usar la segunda versión del teorema del sándwich son los siguientes. Acotar por arriba y por abajo esta expresión f de xy para xy distinto de ab. Es decir, obtener una expresión de la forma g de xy menor o igual que f de xy menor o igual que h de xy. Verificar que los límites de g y h existen y coinciden. Usar la segunda versión del teorema del sándwich para concluir que el límite de esta función f que está en el medio es igual a L, donde L es el valor común de los límites anteriores. Como algunas observaciones finales, queremos hacer notar lo siguiente. Las dos versiones dadas del teorema del sándwich son equivalentes, es decir, cualquiera de ellas implica la otra.
Estos resultados son fácilmente extendidos a funciones de n variables, es decir, ellos son válidos para funciones de Rn en R. El teorema del sándwich se suele usar cuando hay problemas de indeterminaciones. Esto no es exclusivo, también se puede usar cuando no hay este tipo de problemas, pero lo usual es usarlos en este tipo de situaciones. Como ejercicios propuestos, le dejamos la siguiente lista para que puedan practicar. Si tienen algún tipo de problema con ellos, pueden comunicarse con nosotros. Les podemos ayudar en este tipo de ejercicios o de cualquier otra índole. Con el siguiente correo electrónico se pueden contactar con nosotros. Recuerden que si les gustó el video, pueden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para que se mantengan al día con el contenido nuevo que estaremos subiendo todas las semanas. Además, si tienen algún requerimiento especial, pueden dejarlo en sus comentarios o escribirnos a este correo electrónico. Muchas gracias.